Pues Guillermo, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión sería, por favor, si puedes brevemente presentarte quién eres y qué es lo que haces. Pues me llamo Guillermo Zapata, trabajo de guionista, he hecho algunos cortos y además de eso pues participo desde hace unos cuantos años en una experiencia de un centro social en Madrid que se llama el Patio Maravillas y, y un poco eso. Bueno, luego escribo diferentes cosas, escribo en blogs, en internet, en algunas webs. Y también alguna cosa así tipo relatos, novela, ese tipo de cosas. Básicamente me dedico a escribir. Muy bien. La primera pregunta es la pregunta en la cual gira todo este proyecto, ¿no? Estamos Ujú. intentando investigar un poco para aproximarnos a eso, pero yo te lo voy a preguntar directamente. ¿El 15M qué es lo que es? Pues yo creo que es un acontecimiento, eh, en el sentido de que en general yo creo que en la vida de las personas pues hay diferentes acontecimientos de diferentes tipos, ¿no? Y los acontecimientos son como momentos que no tienen vuelta atrás, ¿no? Pues no sé, rupturas de todo tipo, enamoramientos, pérdidas del trabajo, viajes, ¿no? Ese tipo de cosas que realmente ya no puedes echar marcha atrás, ¿no? Lo que pasa es que es un acontecimiento colectivo, ¿no? Y para mí es casi tan potente como lo fue el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? En términos de acontecimiento internacional, solo que como con el signo cambiado, ¿no? El 11 de septiembre fue un acontecimiento internacional del miedo, de la soledad, del horror, no sé, de las élites del mundo contra sí mismas, ¿no? Y el resto soportando, digamos. Y esto es lo contrario. Esto es precisamente todo lo que hay por debajo del planeta, y en nuestro caso en, en modo hiperlocal en Madrid y en todo el estado y en Europa y sobre todo en diferentes nodos, ¿no? del mundo, pues un momento de alegría, de imaginación, de producción de cosas nuevas, de repensar de alguna manera o rehacer, tampoco repensar, rehacer la manera de hacer política y de rehacer la vida, ¿no? Incluso de obviar esa cuestión tanto de la política y la vida y juntar las dos cosas, ¿no? Y hacer otra vida, digamos, ¿no? Y me gusta esa cosa de acontecimiento porque creo que tiene, no sé, como que marca el carácter ese irreversible, ¿no? Como que, bueno, puede que en X tiempo haya dinámicas pre-15M, ¿no? Que eso, bueno, pues son, no, las cosas en el tiempo nunca van lineales totalmente, ¿no? Sino que hay momentos pues que se aceleran unas, que retienen otras, pero yo creo que en términos generales es como pues eso, como un paso adelante y un giro muy fuerte del que ya no se vuelve, ¿no? Y, y que bueno, pues que tiene un montón de características que supongo que podemos ir charlando, pero para mí sobre todo la principal es esa en la que todo un montón de mitos, sobre todo de mitos de este país, se cierran, no valen, dejan de servir para la mayoría de la gente y se empiezan a poner en marcha otras cosas, otras imágenes, otras maneras de vivir, de pensar, etcétera. Para mí eso es el 15M. ¿Y cómo llegas tú al 15M? ¿Has hecho tú cosas antes? Pues bueno, no, yo vengo así, soy de eso que se llama activistas, eh, pre-15M, con lo cual tengo ahí como su cosa previa, claro. Hablo de nosotros porque creo que en el caso mi caso pues está muy atravesado por la experiencia del patio, que bueno, pues ha podido en una serie de años generar una mínima comunidad, entonces salto del yo al nosotros así muy... el primer contacto que tuvimos con lo que luego fue el 15M fue que Democracia Real Ya de Madrid nos pidió el espacio del Patio Maravillas para reunirse antes cuando empezaron a tener reuniones presenciales.
Entonces nosotros, pues como cualquier otro grupo que pide, pues les dejamos claro una sala para que se pudieran reunir de manera periódica y tal. La diferencia, yo creo, era como que según se iba acercando la fecha de la manifestación de Democracia Real ya, en el patio veíamos que quizás de manera no muy directa, pero sí notábamos como que estaba pasando algo. Era muy curioso porque nosotros teníamos como nuestras reuniones, ¿no? de activistas, poca gente, los viernes, pensando y repensando la política en Madrid, pensando las crisis que llegaba y cómo íbamos a afrontar aquello, y no como una especie de Ents del Señor de los Anillos, ¿no? Un montón de árboles ahí sentados, todo aburridos, hablando de... y estábamos, ¿no? Con eso. Y justo en el piso de arriba estaba habiendo una reunión de 80 personas, muertos de risa, súper alegres, hablando de la mani, ¿no? Que iban a hacer y de las ganas que tenían de hacerlo y tal. Y entonces, bueno, claro, pues a nada que tengas un poco de ojos y de oídos, notas, pues ves por las escaleras gente que no has visto en tu vida, que, ¿no? Y aquello empezaba como a, no sé, como que destilaba una alegría. Y entonces en un momento dado, pues empezamos a tener un poco más de contacto, muy cerca ya del 15. Y justo cuando iba a ser la mani nos pidieron, estaban preocupados porque la delegación de gobierno les estaba presionando mucho con el tema de la seguridad. Había una sensación de que querían que la mani saliera mal y que querían construir un escenario de violentos no violentos, ¿no? Que iba a haber una gente que iba a ir a reventar la mani, que había que protegerla y tal. Y les pidieron una barbaridad de cortejo de seguridad, una cosa loquísima, ¿no? Para poder que la mani se llevara a cabo. Y entonces necesitaban más gente, no porque fueran poca gente, que eran un montón, sino porque realmente era una locura de... Y entonces, pues me acuerdo perfectamente que estábamos, pues si el 15 era domingo, pues el viernes, o sea, el 13, en una reunión de estas, 12, 15 personas, así, de diferentes espacios de Madrid, lugares de todo tipo, hablando de qué hacíamos, si les echábamos una mano o no, tal. Y entonces, bueno, pues se decidió que sí, que íbamos tal. Y me acuerdo que entonces nos tocó subir a 3, ellos estaban teniendo su asamblea última antes de la... Y subimos ahí al salón de actos del patio y había allí, yo qué sé, cientos de personas. Subimos aterrados a decirles que, bueno, que podíamos echar una mano y tal. Y bueno, un aplauso. Y nosotros pensando, pues sí, vamos a ir... O sea que en términos contables, estos somos poca gente. Pero bueno, ese fue el primer contacto que llevó a que en la mani estuviéramos. Yo la mani casi no la pude vivir en términos de ir a la mani, porque estábamos con el estrés pues yo me acuerdo de yendo, como la mani era enorme, o muy grande, yendo de la parte de delante a la parte de detrás, corriendo toda la manifestación, para preguntar, oye, ¿va bien? Oye, ¿ha pasado algo tal? Evidentemente no pasó absolutamente nada, toda la construcción esa de la delegación de gobierno era puro tener miedo, ¿no? Y claro, la gente pues no tuvo miedo y se quedó y se fue a la mani y ya está, ¿no? Pero creo que en ese momento no éramos conscientes, o yo al menos no lo era, de la magnitud, de la cantidad de gente que se había movilizado. Es decir, yo creo que perdí un poco la perspectiva de que realmente era una mani bastante grande, no solo más grande de las habituales de Madrid, que eso por supuesto, sino realmente como una mani distinta, ¿no? Distinta y con una cualidad no solo distinta en la cantidad de gente, sino distinta en el tipo de gente y en la forma de estar, ¿no? De la gente. Lo único con lo que yo así me quedé, más allá de que estaba muy contento, y sobre todo estaba contento por la gente que se había organizado para hacerla, que estaba muy contenta, con la sensación de alegría. Esto me llamó mucho la atención. Ya me había pasado otras veces, por ejemplo, me impresionaba mucho en las manis de la guerra la alegría que había en las manis. Porque era como, joder, pero si es que esto que está pasando es terrible, esta alegría de dónde viene, ¿no? Y claro, es la alegría del estar juntos, de romper una dinámica de normalidad, ¿no? Entonces, bueno, la mani se acabó, empezaron ese pequeño disturbio que la policía, con una gestión bastante torpe, pues amplificó mucho, pero nosotros, yo y los tal, pues nos habíamos ido ya para casa, ¿no? Pues tienes tú, es un momento de, bueno, ver qué está pasando, pero
salimos de allí. Vamos. Ese fue el primer contacto. En Madrid ha sido evidente el contacto de los centros sociales con lo que ha sido Acampada Sol, ¿no? La Puerta Sol está en el triángulo entre el patio, la Tabacalera y Casablanca, ¿no? Además, hemos visto una mezcla de gente nueva, como puede ser en mi caso, con gente como vosotros de toda la vida, ¿no? Y sí ha sido muy presente en Acampada Sol esa presencia tradicional de esta gente que tenéis ya este know-how de hacer estas cosas, ¿no? Yo te pediría, por favor, que nos explicaras brevemente primero qué es lo que es el Patio Maravillas, para gente que no lo sepa, y después también que nos hables de esa relación que ha habido en el patio pues con la acampada y, bueno, con los meses siguientes, ¿no? Después de la Mani. Bueno, el patio es un centro social que se abrió hace 4 años y medio, más o menos, casi hace nada, 4 años y medio, y que ha tenido 2 sedes, una sede en Acuerdo 8, está en Malasaña, una sede en Acuerdo 8 y otra en la calle Pez 21, y que hace 4 años y medio se planteaba parte de un análisis que era que después de las movilizaciones contra la guerra, después del Pásalo, pues había una energía social muy fuerte, de gente con un montón de ganas de hacer cosas, pero no tenían el espacio para hacerlas. Y entonces la idea era abrir un espacio para que eso atravesara y empezara a hacer cosas, ¿no? Y con ese sentido se ha ido luego modificando a través del tiempo, ¿no? Y también de intentar avanzar sobre una determinada lógica de los centros sociales en Madrid, intentando, con todas las dificultades que tiene el hecho de que es un espacio ocupado y que eso tiene una identidad súper marcada, pues intentando desactivar esa identidad y hacer un espacio para cualquiera, con todos los problemas que tiene eso de memoria, de otro montón de cosas, ¿no? Con respecto al... Un segundito, perdón que te interrumpa. Para personas que no hayan estado nunca en un espacio social de este tipo, en un centro social, describir un poco cómo es físicamente, qué es lo que se hace allí, qué espacios nada, hay. tú entras, es un sitio... Hay un cierto caos creativo. Tú entras, hay una cafetería relativamente grande, y entonces en la cafetería un poco puedes saber, o a través de la web, qué actividades hay. Entonces digamos que hay 2 o 3 maneras de relación. Una manera de relación que es venir a algo que tú ya sabes que está ahí, que vienes a un taller, a una charla, a hacer yoga, a un concierto cuando los hay, a una proyección, a ese tipo de cosas. Esa es una manera. Otra es pasar por aquí o vengo con unos amigos o lo que sea, y entonces es un espacio de ocio. Y una tercera es que vienes a proponer algo, ¿no? Y entonces pues depende del grado del compromiso que tú adquieras con el espacio, pues ese proponer te incluye ya en la dinámica general, o simplemente vienes un día y haces una cosa. En ese sentido es bastante abierto, o sea, hay una gestión de... Bastante abierto, quiero decir, en lo orgánico. O sea, pues viene gente, te propone cosas, y si hay espacio, pues se deja que eso se haga, ¿no? Se utiliza un poco como un recurso, digamos que eso sería lo que se encontraría una persona que pasa por allí. Luego, si se quedara... Pues entonces encontraría también pues una cierta comunidad de gente que a lo largo del tiempo se ha conformado como comunidad, que tiene que intenta por lo menos incorporar a la gente que se quiere quedar por allí, y que en el tiempo pues ha ido lanzando experimentos en lo económico, por ejemplo, a través de cooperativas, experimentos en lo político, de colectivos, de organizaciones, etc. Pero en cualquier caso es un espacio pre-15M. Un espacio donde hay una mezcla, sí, de, digamos, pues eso, un espacio de cualquiera, pero a la vez un espacio de una comunidad, ¿no? Y el 15M, la sensación que nosotros teníamos y tenemos, es que no es eso, es otra cosa. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, cuando empezó la acampada, o mejor dicho, cuando empezó la gente a dormir, cuando todavía no era una acampada, cuando empezó, pues nosotros inmediatamente lo supimos rápido y pensamos un poco que si había que hacer algo al respecto o no, y cómo y tal, ¿no? Entonces yo creo que había diferentes puntos de vista. Yo, por ejemplo, al día siguiente de empezar la acampada, ¿no? Cuando la gente se había quedado a dormir y me enteré, yo tuve una reacción bueno, no de pánico, pero de bloqueo. Quiero decir, como de no. La Mani ha salido muy bien. Cuando toque lo siguiente, ya que no estaba en una dinámica
ordenada, pre-15M totalmente, ¿no? No, un momento. Otros compas, con más intuición que yo, bastante más intuición que yo, dijeron, no, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a... Pero desde el primer momento había una idea de que la gente que se había quedado ahí a dormir y la gente que se estaba... no éramos nosotros. Y entonces no podíamos llegar allí a decir, hola, que somos los que sabemos, y entonces venimos aquí a deciros cómo hay que hacer las cosas. Eso era terrible por muchos motivos. El primero era que nosotros no nos habíamos ni atrevido, ni tenido la osadía o la locura magnífica de lanzar ese desafío, y por tanto que le íbamos a enseñar a nadie, ¿no? Entonces lo que pensamos es, bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos ciertas infraestructuras. Tenemos, por ejemplo, carpas. Tenemos sistemas de sonido, ¿no? Bueno, vamos a llevar eso, a ver qué pasa. Y en realidad esa fue la primera aportación que se hizo. Porque en el momento en que esa aportación sirvió, es decir, en el que otra gente empezó a traer carpas, en el que ya la gente empezaba a construir aquello, y aquello ya no era una acampada, sino como un cambio a una ciudad, a la ciudad sol, ¿no? Nosotros aquello ya nos superó por completo y estuvimos ya, yo creo que prácticamente todo el verano vamos, incluso sin tener asambleas, o sea, sin tener reuniones propias, o sea, directamente dijimos aquí que cada cual participe como le dé la gana, no teníamos ni la necesidad de que hubiera un relato común de lo que estaba pasando. Sí teníamos no sé si la suerte, pero sí como la posibilidad de juntarnos, precisamente porque teníamos esa mini comunidad que venía de antes, juntarnos y contarnos lo que estaba pasando, porque era imposible saberlo desde uno, ¿no? Uno solo, era imposible entender todo lo que estaba pasando. Entonces, lo que hacíamos era quedar en la plaza del Fine Acteón, ¿no? En la plaza de Detrás de Sol, y allí, pues, no sé, a las 3 de la mañana o a horas muy locas que de pronto alguien decía, ¿qué hora es? Pues son las 4. ¿Cómo? ¿No? Como que todo se modificaba mucho y el tiempo pasaba de una manera muy, muy distinta. Pues ahí cada uno venía y contaba, ¿no? Pues venía alguien del coro que habían estado haciendo una actividad, otros que se habían metido en el grupo de educación, otros que estaban ayudando en la metodología. Y entonces nada, y el patio estaba cerrado durante todo el tiempo de la acampada. Es decir, el patio cerró, había un cartelito en la puerta que ponía cerrado por revolución, disculpen las molestias. Y con eso, y ese yo creo que fue en realidad, en esa fase, el aporte que hicimos. No pretendíamos en ningún caso, en todo caso era ese know-how, pero en cualquier caso, yo creo que nosotros teníamos la intuición de que aparecer allí con una identidad pre-15M era un problema. Era complicado y no era bueno para el proceso. Pero yo creo que estabais. A lo mejor no era en plan colectivo, pero, no sé, por ejemplo, en cuestiones de la organización y dinamización de asambleas, en el tema tecnológico, toda la gente parte de la gente que estaba allí las conocía yo de estos espacios, ¿no? Con lo cual sí que, a lo mejor no como organización, sí que estabais ahí, pues, como con los demás, ¿no? Ayudando con lo que sabíais, ¿no? Claro, pero, o sea, que digamos que se establece como una ruptura entre espacios pre-15M y espacios 15M, o de gente que venía de experiencias previas que se incorpora a eso, y que de alguna manera esa gente podemos tener un exceso de visibilización, como si los saberes que colocáramos ahí tuvieran una cierta, no sé, como un cierto valor diferente al de, por ejemplo, el técnico de sonido que venía y montaba todo el sistema de sonido, o los técnicos de sonidos que venían y montaban el sistema de sonido de la acampada, o, no sé, la gente que iba y montaba un puesto de enfermería. Es decir, la diferencia única era el tipo de know-how, el tipo de conocimiento y de saber que nosotros colocábamos ahí. Pero lo que nosotros poníamos ahí y nosotras no era cualitativamente distinto o mejor, o sea, no facilitaba más las cosas que el hecho de que hubiera un puesto de enfermería. Es más, el tipo de cosas que nosotros podíamos permitir, o que el tipo de gente con más experiencia previa podía permitir, tenía que ver pues con una gestión de la comunicación determinada, con una gestión de las infraestructuras, con una gestión del trabajo político, pero la cualidad
novedosa de lo que pasaba en la acampada no la dábamos nosotros. Para mí la daba precisamente el hecho de que cualquiera, desde cualquier lugar y desde cualquier saber previo, iba allí y lo colocaba. A nosotros nunca se nos pasaría por la cabeza montar una enfermería o una biblioteca para que la gente pudiera leer. Porque en la cabeza del activista aquello habría sido como una herramienta de conflicto. Habríamos estado súper centrados en el enemigo, por decirlo de alguna manera. Y la acampada Sol no le importaba nada al enemigo. Y eso era una de las cosas más interesantes. Lo único que le importaba era demostrarse a sí misma que era capaz de gestionarse a sí misma de manera permanente y que podía hacer casi la vida al completo. Y que si tú te ponías enfermo, tenías tus medicinas, y que si tenías un crío, había un espacio para que ese crío estuviera cuidado, y si querías aprender X tenías un espacio para tal, y si querías dormir, y si querías comer, comer. Esa lógica, que es de nosotros podemos hacer la vida al completo, en este caso, en este microexperimento, y si no en el mundo, no la aportamos los activistas. ¿Y qué te pareció ese contacto y ese encuentro con toda esta gente nueva que estábamos allí? O sea, esta gente sin tradición activista, pero que de repente aparece allí y de una forma bastante firme y continuada y fuerte, que de repente quiere ayudar. Pero no sé, era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? ¿Cómo veíais eso, no? Pues digamos que la parte activista de uno con mucha angustia, porque el activismo por definición es evitar orientarlas, no sé qué, ¿no? Y entonces eso te generaba mucha angustia, porque la gente hablaba lenguajes que tú no hablabas, ¿no? Por definición no estaba de acuerdo contigo, uno está acostumbrado a espacios de una afinidad terrible. Y lo que pasa es que si uno veía solo eso, pues entonces lo que pasaba era que se enfadaba con eso que estaba pasando y se iba a su casa, ¿no? O se iba a internet a decir, esto la acampada, vaya mierda, no son lo suficientemente X, ¿no? Lo que yo soy. Y la verdad que era imposible pensar eso, porque la alegría que había, la alegría que uno mismo sentía, le impedía que toda la miseria de la peor manera de entender la política se lo comiera. Entonces era una alegría tremenda. La sensación que tengo mía y de mis amigos y tal, era que estábamos aprendiendo. Que ahí a lo que había que estar era escuchar. Y que lo que estaba pasando era un cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando había un cartel enorme que decía nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros, pues uno se podía relacionar de eso solo sobre la primera frase, ¿no? Nosotros no somos antisistema. Yo sí, así que me voy. O pensar, no, un momento, que aquí es que está pasando otra cosa. O sea, aquí se está diciendo otra cosa. Y eso tenía un valor brutal, ¿no? Brutal. O sea, cuando llevas toda la vida pensando maneras de realmente, pues de que haya espacios de vida, no ya de política, sino de vida al completo, que puedan ser habitables por cualquiera, y eso sucede, todo lo que tú pensabas que debían ser las cosas que no son, ya no tiene importancia. O sea, ahí se trata de ver lo que está, de ver la realidad, y la realidad de Sol era la de las personas cualquiera que se ponían al servicio las unas de las otras. Que esa heterogeneidad ayudaba mucho. El llegar allí y el ver tanta gente distinta y ver la gente con una estética más no sé qué, más no sé cuánto, pero oye, tú llegabas allí, eras uno más. Había además esa consideración hacia el otro, consideración hacia la diferencia, hacia el disenso, que eso me resultó maravilloso, ¿no? De hecho, yo que no soy muy de integrarme en grupos, etiquetarme, de hecho, joder, yo soy del 15M, la primera vez que digo soy de algo. Yo no tenía pósters en mi cuarto, o sea, todo lo que te digo. Sí. Y yo creo que parte era eso, esa facilidad de llegar allí y lo amable que era todo, ¿no? Yo los he quitado, los pósters. O sea, Claro. O sea, a esta altura. Claro, es decir, eso es, yo creo que para una parte de la gente que venía, pero insisto, que es que realmente es un espacio tan pequeñito del que no tenía mucha relevancia, pero éramos gente que veníamos con mogollón de pósters, pegatinas, chapas, ¿no? De una identidad sumada de un montón de cosas, pero vamos, como muy fuerte, ¿no? Y ahí lo que se trataba era pasar desapercibido. A mí me da una vergüenza terrible. Vamos, yo no... Yo hablo bastante, soy bastante... Y creo que participé en una asamblea general. Me daba un pánico atroz
meter la pata y cómo colocar mis cosas en el centro, ¿no? Y lo hablaba con amigos y con compas y nos preocupaba mucho eso. Entonces era todo el rato como, en todo caso, intentar introducir desde las preocupaciones que nosotros mismos teníamos. Si es que nosotros tampoco, si es que no sabíamos lo que iba a pasar con aquello. Entonces tampoco podías pensar las cosas como si hubiera un plan. Entonces en realidad era sentarte ahí y decir, bueno, pues yo qué sé, estaría bien que esto durara un tiempo, pero son cosas que se le pasaban por la cabeza a cualquiera. No eran saberes muy específicos, ¿no? Muy bien, yo en mi experiencia personal, y que además ha sido uno de los intereses que me ha llevado a mí a Campadasol, que acabé allí por ello, ¿no? Es el tema de cultura libre y este tipo de cosas, ¿no? Yo he visto además muchos mecanismos de cultura libre replicados en la asamblea, cómo se funcionaba. Yo siempre cuento que esta es una revolución copyleft, en el sentido que no solo nos revolucionamos, sino que nos ponemos especial cuidado en documentarlo todo y compartir ese conocimiento. Habla un poco de esto, ¿qué te parece? Sí, para mí era las dinámicas del software libre, las dinámicas del copyleft eran de alguna manera el único elemento previo que yo tenía que podía explicar aquello, un poco. Es decir, la idea de yo a partir de lo que soy, lo que sé y lo que hago, lo pongo en relación con los otros, lo comparto. El hecho de compartirlo no lo gasta, sino que lo enriquece. Genera un espacio de nuevo tipo que hay que cuidar y que entonces ya lo tenemos que cuidar entre todos. Que es casi la definición de procomún del copyleft en sí, era lo que se veía ahí. Pero creo que sí había una diferencia, por lo menos en la acampada, con respecto a estas lógicas. Que es que la dinámica pero creo que eso luego además se cambió y ya entró en la otra y cada vez más, ¿no? Que es que en la acampada no se trataba de que toda esa complejidad junta hiciera una cosa, ¿no? El copyleft siempre permite los fork, ¿no? Las derivaciones y las experimentaciones en ese sentido de, bueno, tú vas por aquí, yo voy por aquí y no pasa nada. Hubo algunos experimentos de esos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me encanta, que cuando se reunió el grupo de política, ¿no? Hubo esta división genial entre política a corto plazo y política a largo plazo, ¿no? Esa división es un fork. Es decir, bueno, como no nos estamos poniendo de acuerdo, pues no pasa nada. Hacer vosotros un grupo y nosotros otro grupo, como si hubiéramos hecho... Ese experimento se podía haber repetido en 1000 veces, ¿no? Pero en este caso me parece muy, muy elocuente. Pero en general, el sentido era otro. El sentido era, vamos a ponernos todos de acuerdo para hacer algo. Para mantenernos, por un lado. Entonces había como dos niveles de organización. El nivel de organización que organizaba el cotidiano, ¿no? Que era hipercomplejo, en el sentido de que no eran esta dinámica se dice, no, grandes asambleas, no, nivel de complejidad extremo, en el sentido de muchos grupos, cada uno con dinámicas muy autónomas, las comisiones, la alimentación, el dormir, la seguridad, ¿no? Todo un montón de cosas, por un lado, y por otro lado, por decirlo de alguna manera, el movimiento, ¿no? Y el movimiento era el que funcionaba como vamos a juntarnos todos, vamos a tomar una gran decisión, vamos a estar todos juntos, ¿no? Que por otro lado era guay en esa fase, yo creo, esa cosa de, no, aquí es que tenemos que ser todos, ¿no? No podemos dejar a nadie fuera. Pero a partir de ahí, esa cosa del copyleft, no solo la del compartir y generar ahí un procomún de saberes y tal, y de experiencias, también empieza a generar la otra parte, la de las derivaciones, ¿no? Y de una manera casi orgánica, empieza una lógica organizativa que tiene más que ver con la red que con la unicidad, porque lo que se generan son un montón de espacios de movimiento en los barrios, comisiones, asambleas generales, asambleas que atraviesan 2 o 3 espacios, centros sociales que nacen, viviendas ocupadas, no sé qué. Y eso ya es una lógica que es la de la multiplicidad, que no era lo que había en Sol y que es un problema nuevo y distinto, ¿no? Uno de esos forks, yo creo que fue sin duda el salir de Sol e irse a los barrios, ¿no? Uh-huh. O sea, tú eres de Malasaña, ¿no? Y has participado alguna vez en la asamblea del 2 de mayo, has pasado por allí. Cuéntanos un poco cómo son esas asambleas.
Bueno, yo creo que hay una... Ahora, entendiendo por ahora el momento en el que hacemos esta entrevista, hay como una cierta... digamos, una cierta relectura del proceso este de salir a los barrios como un posible problema en el sentido de que en el momento en que decimos salir a los barrios como que ya no estábamos todos juntos, ¿no? Que se hace sobre la base de si siguiéramos todos juntos, aquí habría unas asambleas generales de muchísima gente y todo este asunto, ¿no? Pero yo lo que recuerdo en ese momento era, aquí hay un espacio, que es Sol, que reúne a X gente, ¿no? Pero por aquí pasa un montón de gente que va a alguna parte. ¿Por qué no generamos espacios como este en más sitios para que gente que igual no pasa por aquí pueda pasar por allí, digamos? Y entonces tiramos de memoria. Es algo bastante... que es normal, pero que tiene sus problemas. Y dijimos, bueno, ¿dónde está la gente? En los barrios. Y entonces se generaron espacios del barrio. Perdón, espacios del barrio no, espacios en el barrio. Porque una cosa interesante de esos espacios es que no son locales, como puede ser una asociación de vecinos que habla de la fuente del barrio o de, no sé, o de las cosas de lo concreto del territorio, sino que siguen hablando de cosas muy parecidas a las que se habla en Sol. Hablan de educación, hablan de economía, hablan de cultura en general, y luego generan herramientas y esas herramientas sí que se colocan en el territorio. Entonces el sentido de salir a los barrios era precisamente dar cuerpo a un montón de cosas, a un montón de gente que pasaba por Sol pero que podía tener otros espacios de relación. Cosa buena de eso, que en cierta medida era cierto, es decir, que en cierta medida generó y ha generado y sigue generando espacios donde la gente se sienta apelada por ese ser del 2 de mayo, ser de Austria, ser de tal, y genera núcleos que hacen cosas. Perfecto. Cosas problemáticas de eso, que para un montón de gente el barrio no es un territorio existencial real. Es decir, su vida no pasa por el barrio, pasa por otros sitios. Por ejemplo, no se nos pasó por la cabeza que fuera... de manera generalizada, por ejemplo, que fuéramos al trabajo, a los lugares del trabajo. Porque como ya no hay trabajo, o sea, no, pues... Y la gente como que todo el mundo tiene más o menos a un nivel abstracto claro que en el trabajo uno no genera las relaciones que le permiten realmente poner ahí su cuerpo, ¿no? Su cabeza, ¿no? Pero en esa intuición del barrio, para alguna gente servía. Pero para otro montón de gente no. Y entonces el problema no es tanto imaginar un dispositivo que funcione o no, como una vez lo has imaginado, seguir imaginando otros dispositivos, ¿no? A la vez que estaba esta cuestión de los barrios, pues había una dinámica en la red, por ejemplo, muy fuerte de producción de cosas, de discusión, de organización, ¿no? Un montón de ejemplos de eso, ¿no? Un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empezó la Marea Verde, una coordinadora que se creó de estudiantes, que el comunicado que llamaban era hacer una lógica organizativa que se basara en la comunicación, no en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, no era el todos a una, sino el vamos a compartir experiencias y que cada uno recoja de eso lo que quiera para poder seguir haciendo. Eso es otro espacio que surge, ¿no? Entonces, para mí el sentido de ir a los barrios era ese. Y en un primer momento, y mejor dicho, al principio, las primeras asambleas, evidentemente estaban muy atravesadas por el acontecimiento. En Malasaña, no sé cuánta gente habría, 300 personas en la asamblea, una cosa bárbara, ¿no? Obviamente, según el tiempo va pasando, hay un cambio y hay un reflujo lógico, que es el momento en el que la vida de uno, de alguna forma, vuelve a tomar cierto control, ¿no? Durante unos meses, el movimiento toma control absoluto. Pero hay un momento en el que eso es imposible, es insostenible, no se puede hacer, ¿no? Y entonces se genera un poco la situación en la que estamos ahora, que es como una especie de necesidad o una tensión entre
realmente que el movimiento se ponga al servicio de la vida o que la vida se ponga al servicio del movimiento. Cuando tú puedes poner la vida al servicio del movimiento, guay, puedes ir a mogollón de asambleas, puedes ir a tal. Cuando no puedes, si el movimiento no genera una relación con la vida de la normal, pues no puedes, no llegas, ¿no? Pero eso no es un problema de estar en los barrios o de estar en otro sitio. Es un problema de entender el tiempo y de entender qué tipo de mecanismos podemos poner en marcha, que son como dos problemas distintos. Pero en un primer momento, claro, vamos a hacer más nodos de esto, ¿por qué no? Aparte, yo creo que también servía para quitarnos de la cabeza la centralidad absoluta de Sol como espacio que si desaparecía se acababa todo, ¿no? Que era una angustia muy fuerte, es decir, uno de los sentidos de no podemos irnos porque si nos vamos se acabó. En el momento en que hay más nodos, dices, bueno, se acabó o no, porque hay más cosas, ¿no? Yo creo que funcionaba en esos términos, y que cuando se hace una revisión crítica de eso, que está guay hacer una revisión crítica de cualquier cosa, hay que partir del principio por el cual la gente se decidieron abrir todos estos otros espacios, que era este, ¿no? El darle hueco a otro montón de gente y abrir más espacios en el que la gente se pudiera juntar, ¿no? O sea que lo que pasa es que, claro, tampoco valoramos el hecho de que al generar muchos más espacios, la lógica ya no era todos a una, sino muchos haciendo muchas cosas, que es mucho más complejo, claro. Sí, es una cosa que he oído aquí ya varias veces, que ya no se trata del pueblo unido jamás será vencido, sino el pueblo distribuido jamás será vencido, ¿no? Sí, a mí la primera vez que oí esa frase dije, hostia, Esto es, efectivamente. No solo, fíjate, este propio documental o otras experiencias, como puede ser Bookcamping o Fundación Robo, otro montón que no sabemos, etcétera. Eso también son espacios de movimiento que surgen desde otra forma, pero que tienen ese principio. Es decir, para mí lo más interesante es las traducciones, por decirlo de alguna forma, que hacemos de los principios esos de la acampada, ¿no? De la inclusividad, del respeto, de producir cosas nuevas, de documentar, de innovar de alguna forma, de permitir que uno sentirse parte del movimiento a partir de lo que es y no de otra cosa, ¿no? Y yo soy guionista, ¿cómo a partir de eso yo escribo? ¿Cómo hago a partir de eso mi estar en el movimiento? O yo soy técnico de sonido, o fontanero, o ama de casa, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se traduce eso, no? Eso... Uno puede decir, yo soy fontanero y de Vicálvaro. Entonces, bueno, pues mi parte de Vicálvaro igual puede... Pero ¿y la otra? O mis otros... Entonces es seguir generando traducciones de eso, claro. Muy bien. Ahora hablando un poco de ti, personalmente, tu experiencia, a mí me gustaría desde el día 15, o en el ámbito de estas movilizaciones, lo mejor y lo peor que te ha pasado. Hostia. Bueno, de lo mejor hay un mogollón de cosas, muchísimas. Hay una... Si tiene que ser a mí, ¿no? Es una cuestión personal. Cuando... no sé, a los 2-3 días, cuando ya la acampada era una ciudad, había habido el primer desalojo y se había vuelto a retomar la plaza, creo que fue en ese momento, ni siquiera. Pues llevamos el equipo de sonido, ¿no? Y había un equipo de sonido, entonces algo había que decir, ¿no? Pero, claro, no podía ser nada, no sé cómo decir, como lo que se habría hecho antes del 15M, ¿no? Como leer un manifiesto o levantar ahí Entonces no sabíamos qué hacer con eso, habíamos llevado esa máquina ahí y ahora ¿qué hacemos? Entonces lo que se nos ocurrió fue repartir un montón de papeles, sentarnos en el suelo y ponernos a escribir frases y decirlas por ¿no? Una cosa muy loca. Y entonces había una fila. Y entonces estábamos debajo de la carpa, ni siquiera veíamos cuánta gente había, pegados al caballo, donde luego estuvo todo lo de comunicación. Y entonces
Pues nada, ya estábamos escribiendo frases, me acuerdo, estaba Dani, la habéis entrevistado, había otra, y estábamos ahí sentados en el suelo escribiendo, no sé qué, pasándonos notas, y me acuerdo, me llamaba mucho la atención que eran frases, no eran frases sueltas, ¿no? Casi como un poema ahí de estos construido entre muchos, ¿no? Y luego pues uno decía 3 cosas, se iba, entraba otro, no sé. Y entonces cuando me tocó a mí, pues yo me puse a hablar y me entró tanto nervio que se me cortó la digestión. Y me entró un dolor de tripa horrible, pero horrible de nervios. Y entonces, pues nada, balbuceé ahí y me fui. Y a las 2 horas nos fuimos allá a tomar una cerveza y yo seguía con un dolor de tripa espantoso. Y entonces me acuerdo que dije, mira, me voy a ir a casa porque es que no... Y me acuerdo que iba andando hacia ópera y iba de los nervios llorando y riéndome todo el rato. Y me acuerdo de ir andando, que la gente miraba, decía, ¿quién es este tío loco aquí abrazado a su tripa, muerto de risa y con unas lágrimas ahí que le... Y me parecía perfecta, como... luego pensándolo digo, o sea, este es el momento en el que más he notado hasta qué punto esto es grande, es genial, ¿no? Porque realmente el nervio venía de una sensación de responsabilidad generalizada, ¿no? De que nadie meta la pata, o sea, que todo tiene que salir bien. Entonces esa sensación de responsabilidad, claro, te acaba haciendo daño, pero bueno, era un daño bueno. Yo creo que ese es uno de los miles de momentos buenos. Otro bueno es que yo tuve la suerte de vivir la noche de cuando empezó esa desobediencia civil así masiva a la Junta Electoral. Yo no estaba en Madrid, estaba en Barcelona. Y yo había vivido todo desde Madrid. Y había ido a Barcelona por otro motivo y entonces me fui a la plaza, claro. Entonces de pronto, ya lo sabíamos, porque lo habíamos visto en imágenes, pero estar en otro sitio donde estaba pasando lo mismo y que las emociones eran las mismas y que no lo habíamos hablado, ¿no? No nos habíamos puesto de acuerdo en el sentido orgánico, ¿no? Como que se queda y se decide. No, era otra cosa, ¿no? Esa sensación de, hostia, esto es lo mismo en todas partes, esto está siendo así. No, tener esa sensación fue otro de los momentos buenos. Y el momento malo, yo creo que para mí fueron 3. El primero malo fue que justo después de la constitución de los ayuntamientos, yo me iba de viaje, me iba a dar clase fuera de España, me iba a uno de los 2 o 3 lugares del mundo que no tienen internet y me iba un mes. Y entonces pues estábamos ahí haciendo esa cosa que surgió en Madrid de manera espontánea de los bloqueos al ayuntamiento, y yo dije, yo no me voy. Había quedado con otro amigo para ir y yo decía, yo llamo, le digo que le miento, le digo que una actitud miserable totalmente, le digo que me he roto un brazo o algo, ya me voy de aquí, pero ¿cómo voy a ir de aquí? Y me fui, claro. Porque, bueno, pues claro, mis amigos y familiares me dijeron, no te vuelvas loco, cuando vuelvas esto va a seguir. Y entonces me fui. Y llegué allí, iba a la escuela de cine de Cuba a dar un curso de guión. Y estaba allí sin poder saber nada de lo que estaba pasando, sin poder llamar por teléfono, con una conexión de internet imposible. Y esa sensación era horrible. O sea, era lo peor, que nunca lo he pasado tan mal, al punto de que inmediatamente hice llamadas de teléfono loquísimas. No estaba aquí cuando las marchas indignadas. Entonces, por ejemplo, me llamó mi madre a las 4 de la mañana, pero a mis 4 de la mañana, que aquí eran, me despertó, yo estaba aterrado, o sea, pensaba que había pasado algo, que había... Toda esa angustia de no estar, creo que es uno de los momentos más chungos. El otro fue cuando la visita del Papa. Es decir, no tanto por la represión, que también,
sino por de pronto decir, mierda, estamos en el sitio donde... Estamos en un lugar que no es nuestro. Estamos haciendo cosas que son... que nos colocan en un lugar culturalmente, ¿no? Que es la izquierda. Y ser anti, ¿no? Que eran dos cosas que no éramos. Éramos el 15M. Y aquello me puso muy nervioso. O sea, me generó mucha angustia. Con la misma creo que de esa se salió. Es decir, tanto por esta idea de la asamblea mixta, ¿no? Que creo que es uno de los... También como una de las traducciones más inteligentes al contexto ese, además en un momento en el que yo no estaba en Madrid, lo estaba viviendo a través de la red, pero intuía que debía ser todo bastante nervioso, o sea, bastante tenso. Tenso porque te están pegando, tenso porque han detenido gente, tenso porque te están insultando y estás insultando, ¿no? O hay gente que está insultando y tú no sabes si decirle, ¿no? Y que te está violentando todo eso. Creo que el hecho de que alguien saliera, o sea, que se construyera eso, me parece otro ejemplo de decir, chapo, o sea, qué inteligencia. Cómo deshacer el lugar en el que te están colocando, ¿no? Pero creo que eso marcó, sobre todo hasta el 15 de octubre, una tensión entre gente que quería llevar el movimiento a un sitio y el propio movimiento que quería estar en una otra parte, que era en sí mismo, con sus tiempos, con su manera de leer las cosas, ¿no? Entonces, cuando eso empezó, me entró mucha angustia. Me daba mucho miedo volver a los lugares donde ya había estado. No me gustaba nada. Y creo que en general... Lo que pasa es que la gente fue bastante más inteligente que de lo que fui yo, es decir, cuando tu parte activista se asusta, lo que hace es que da un paso al frente, ¿no? Dice... Entonces, inmediatamente como que escribes esto, cuidado, ¿no? La gente es más inteligente y lo que hizo fue... Se retiró. Y cuando ya vio que aquello volvía a ser aquello en lo que se sentía parte, volvió, ¿no? Y dio como una lección también, ¿no? De decir, pero, o sea, como esta lógica de, no, ahora yo voy a llevar el movimiento donde yo quiero, pero como, pues yo me voy y ya volveré yo. Como que esa relación entre alguien que puede llevar las cosas a un sitio y aquellos que van, ¿no? Se ha roto. Simplemente no van. O no vamos. Y entonces... Y ya iremos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que es una de las partes del acontecimiento 15M, lo que es irreversible. Pero cuando yo no sabía eso, me dio bastante angustia. Eso fue como el momento malo. De todo lo que ha pasado, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Yo creo que lo más importante es la sensación efectiva, una sensación que se traduce en cosas, de que los... A ver, ¿cómo decirlo, no? Esto del no nos representan, ¿no? En Sol, y a partir de ahí, para un montón de gente que quiere decir también no nos hacen falta, o no nos hacen mucha falta. ¿En qué sentido? En el sentido en el que un montón de gente ha visto que poniéndose en relación, proponiendo cosas, llegando a acuerdos, se puede gestionar una ciudad. En este caso, Ciudad Sol, ¿no? Es decir, se ha hecho un experimento de la potencia que tenemos cuando no necesitamos, cuando nadie nos está fiscalizando, simplemente cuando nos ponemos de acuerdo, cuando cooperamos. Cuando cooperamos con una voluntad de cooperación que es generar algo que es más grande que nosotros, más importante y que nos cuida, ¿no? Yo creo que Acampada Sol cuidaba. Vamos, creo que todo el 15M, no solo la acampada, no solo la experiencia, cuida mucho. Que ha roto dinámicas de soledad, por ejemplo, que ha generado una amistad que no es una amistad de los amigos,
sino que es una amistad del sentirte parte de lo mismo, del poder decir, yo soy de esto, y me parto la cara por esto. Me parto la cara no de una manera violenta, es decir, me parto la cara creando cosas para que esto siga y siga creciendo, ¿no? Eso, el reconocer en uno mismo la potencia de hacer eso si está con otros, y se pone de acuerdo y imaginan y producen cosas, esa potencia de la imaginación y de la imaginación traducida a cosas concretas, no simplemente esta cosa de las utopías, no, realmente de aferrar las cosas de la vida y de la... Yo creo que es lo mejor. Más allá de que, por supuesto, está genial que haya reformas de todo tipo, ¿no? Perfecto. Críticas de todo tipo, magnífico. Transformaciones, perfecto. Ahora, la potencia de la gente junta, con capacidad, digamos, para no tener que pelearse con otros, sino simplemente hacer otra cosa, irse en el sentido de generar una cosa nueva y poderla vivir. Eso me parece magnífico. Vale, para ir acabando, Patricia quería saber sobre el papel de los medios en la narración de lo que ha pasado y también quizá nuestra propia autonomía de contar nuestro propio discurso, ¿no? Nuestra propia realidad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Pues yo creo que hay tres partes, ¿no? Una es los medios de comunicación, así como instituciones en el mundo en el que vivimos, que son instituciones cuyo trabajo es nombrar, ¿no? Darte un nombre y de alguna manera, no sé, como situarte en el mapa. Generalmente lo que ellos intentan es situarte en el mapa que tienen, ¿no? Entonces tienen que colocarte en algún lado que les sirva. En la medida en que el 15M marca una novedad profunda, es decir, un deshacer el mapa, pues no sabían cómo nombrarlo. Entonces, bueno, pues le van poniendo nombres, indignados, no sé, movimientos X o... y dependiendo luego del lugar que ellos mismos ocupan en el mapa, pues intentan llevarlo a un sitio o a otro. Eso, digamos, a nivel como institucional. Creo que en todo el tiempo que ha pasado del movimiento, todavía no han sido capaces de situarlo mucho. Es decir, ha habido momentos en los que... pero siguen sin saber muy bien, ¿no? Digo los medios como eso, como instituciones. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque los profesionales de los medios, una parte importante son del movimiento. Estaban ahí en la acampada. Ponían su ser comunicadores al servicio del movimiento. Y lo entendían, y entonces no necesitaban definirlo. Porque no necesitaban nombrarlo. Definirlo sí, porque, bueno, te tienes que contar las cosas los unos a los otros. Pero no necesitaban nombrarlo en el mapa. Necesitaban saber lo que era para poder estar allí. Entonces yo creo que esa diferencia es importante, porque muchas veces cuando hablamos de los medios, se nos olvida que en los medios hay personas que trabajan en los medios, que son tan personas como el que escribe, el fontanero, la ama de casa. Entonces, esa gente creo que estaba muy, muy, muy contenta de que pasara eso, y una parte al servicio de eso, ¿no? Al servicio en la propia acampada o al servicio desde los medios, sin importar además el espectro que ocupaba el medio en cuestión en el mapa, ¿no? Es decir, resistiendo de alguna manera intentos de criminalización que se daban desde los propios medios, resistiendo intentos de captación, digamos, desde determinadas claves, ¿no? Sino, bueno, pues no, vamos a contar aquí lo que está pasando, o directamente generando ellos mismos sus propios, a través de blogs, a través de medios, etc. Esa sería una parte. Y la otra parte es que por primera vez el movimiento tiene capacidad para narrarse de manera autónoma. Es decir, hay espacios de la red en el que cualquiera estaba y está contando el movimiento. Cada vez que hay una mani, etc. Y no solo eso, sino que el sentirse parte de esto se construye como una manera pública de estar en la red. Es decir,
A mí me alucina, por ejemplo, en Twitter, la cantidad de gente que tiene puesto en su perfil 15M. Yo soy de esto, ¿no? Esa gente comunica desde ahí. No digo que esto es otra cosa interesante. Puede hablar de fútbol, vale, pero habla de fútbol desde ahí. Habla de libros desde ahí. Habla de... ¿no? Es decir, traduce a su vida cotidiana el movimiento. Esa capacidad de narrar propia, yo creo que a los medios de comunicación les ha vuelto locos y les sigue volviendo. Pero aparte esa capacidad de narrar, no es solo capacidad de narrar, sino es también capacidad de cuidar y de atacar. Es decir, me quedo con la más importante, que es la de cuidar. Toda esta cosa de Madrid sin miedo, por ejemplo, de cada vez que ha habido una cosa de la policía o tal, la reacción inmediata. El otro día cuando fue lo del metro, ¿no? La reacción inmediata de la red no es en términos de esta cosa clásica de la contrainformación, ¿no? De dar una versión que... No. Ya es directamente recomponer grupo para decirle a quien sea que está afectado por lo que sea que esté pasando que no está solo. Solo eso ya es como 20 pasos más adelante de donde estábamos y una lógica completamente distinta que es el cuidado. Es la comunicación al servicio del cuidado y no la comunicación al servicio de la verdad, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso genera un magma muy complicado. Para mí, por ejemplo, un ejemplo muy fuerte del magma ese era cuando los medios venían a Sol e insistían en ponerse en el centro de las asambleas a contar lo que estaba pasando. Porque, claro, tenían una sensación tal de estar separados que no podían permitir contar las cosas desde un lado. Porque es que realmente ese contar las cosas desde un lado les colocaba... como que representaba precisamente el hecho de que estaban fuera de las cosas. Entonces esa obsesión por estar dentro, en el centro, volver a tomar el control, me parece muy definitiva de la carrera, digamos, de fondo que sigue la comunicación y que sigue una parte muy importante de los políticos y demás con respecto al movimiento. Y es algo que, por ejemplo, también tiene bastante que ver con el copyleft y el que es eso, es tú me persigues a mí, no yo a ti, que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante, claro. Muy bien. Pues yo creo que por nuestra parte estaríamos. No sé si hay algo que tú quieres agregar o reformular o tal. Pues No, en realidad no. Sí. No. Pues muchísimas gracias por venir y compartir esto con nosotros. Nada, gracias a vosotros.